Es difícil hacer turismo en la ciudad donde vivís, pero cuando le intentás empezás a descubrir un montón de cosas, sobre todo si vivís en una ciudad, en una megalópolis como Buenos Aires, ¿no? Que tiene de todo, que vos creés que conocés y que probablemente conozcas, pero no con esos ojos con los que podés ver el detalle, ¿no? Quedarte viendo una placa conmemorativa, un trabajo en pintura, alguna escultura, un fresco, no sé, lo que fuere. La arquitectura en sí cuesta, ¿no? En la vorágine, en el ir y venir, siempre rápido, apurado, típico de vivir en una ciudad, pero bueno, quien se detuvo, quien le puso a Buenos Aires la atención que hay que ponerle y que la han transformado en su primer libro, su nuevo libro en realidad, que es Rincones de Buenos Aires, es Leila Aysen, que es periodista especializada en viajes. Leila, ¿cómo te va? Buenas noches, mi nombre es Diego Corbalán, aquí en Continental, gracias por atendernos. Hola Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias por recibirme. Pero por favor, bueno, contanos de qué se trata. ¿Este es tu primer libro o no es tu primer libro? Es mi primer libro. Ah, bueno, por eso, ahí está. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Y salió recién, hace 4 días. Exactamente. Es un libro muy nuevo, muy actualizado. Bueno, ¿de qué se trata Rincones de Buenos Aires? ¿Por dónde indagaste? Bueno, la introducción que hiciste es espectacular, excelente, porque la verdad que yo escribí el libro pensando en eso. Amo mi ciudad, amo Buenos Aires, salir a pasear, recorrer. Y a veces pasa esto, ¿no? Que cuando uno se va de viaje, busca a fondo qué lugares ir, no querés perder un minuto, pero a veces dejas muy relegada a tu ciudad. Y la verdad que Buenos Aires tiene tantos lugares para descubrir, y en este libro yo reseñé más de 200 lugares, de hecho casi 250 lugares emblemáticos de la ciudad, algunos que son muy conocidos y otros que quizás pasaste 1000 veces por ahí y no sabías que estaban, y con el libro los podés descubrir y decir, ¿cómo esto se me pasó de largo, no? Como por no mirar con atención, por no mirar un poco para arriba, ¿no? Con una ciudad espectacular que tenemos, con todas las cúpulas y con toda la historia que tiene. Sí, sí. Bueno, de hecho, el turista que viene, sobre todo los influencers, ¿no? Que se los ve tanto en redes sociales, los europeos, por ejemplo, no pueden creer la diversidad de estilos, ¿no? Y de culturas que encuentran en pocas cuadras, ¿no? Caminando un poquito se encuentran con estilo francés, con estilo español, con estilo inglés, o sea, es una superposición, es como un mosaico tan interesante Buenos Aires para conocer. Es así, porque Buenos Aires fue construida y reconstruida en distintos momentos. Tenemos hasta ruinas que muchos no conocen, que se pueden ir a descubrir. Tenemos edificios de distintas épocas, tenemos edificios del 1700 incluso que siguen en pie, que se pueden descubrir. Tenemos túneles, realmente es una ciudad que lo tiene todo. Bueno, nuestro casco histórico probablemente sea de lo más rico, ¿no? En historia tan profunda. Ahora, haciendo el libro, ¿no? Y bueno, me imagino recorriendo lugar por lugar, ¿qué te quedó, digamos? ¿Qué es lo que más te impresionó de Buenos Aires tratando de hacer esto que decíamos, ¿no? De tomar distancia siendo, no sé si es que sos porteña, pero digamos, sos conocedora de la ciudad de Buenos Aires e investigadora. ¿Qué es lo que más te impresionó? Bueno, yo soy de Morón. Sos de Morón. Bueno, está bien, pero está cerca. Pero la verdad ya soy porteña porque vivo en Buenos Aires hace 15 años y me enamoré de esta ciudad, y por eso también quise que mi primer libro sea sobre Buenos Aires. Y a mí algo que me impresionó es esto de que hay algo en cada rincón y hay algunas cosas que no son muy conocidas. Algunos edificios que no puedo creer que no se conozcan, algunas cosas que yo misma descubrí haciendo la investigación para mi libro, regalos que hemos recibido de otros países que están al frente de nosotros y que no los vimos. Por ejemplo, en Plaza Italia hay una columna romana que nos regaló Roma, que tiene más de 2000 años, y está ahí en una esquina de la plaza, que nadie las ve, que nadie le presta atención, en el medio de tanto tránsito, pasan miles y miles de personas por día, ¿no? Y es algo que no vemos. Eso es algo que me sorprendió mucho, y cuando fui dije,
claro, si yo pasé por acá un montón de veces, la vi sin verla, viste, a veces vamos tan apurados. Exacto, y sí. no prestamos atención. Y hay cosas como esas que son gratis y que uno las puede ver cualquier día. Otro dato, por ejemplo, que me sorprendió, que justamente también está en una plaza, que es un mausoleo en el que está enterrado un expresidente argentino, que encima pidió que no lo entierren en Argentina, porque murió en Europa. Y es Rivadavia, Ajá, que está en la Plaza Miserere, y el mausoleo es gigante, y seguro lo viste, y seguro todos lo vieron, todos lo vimos, y ahí están los restos de Rivadavia. Sí, claro. Entonces, qué ciudad increíble que tenemos, no solamente los edificios históricos que tenemos para ver, y en el libro también hablo de bares notables, de bodegones, de lugares para ir a ver tango, pero todo centrado en la historia de la ciudad. Cada lugar que está en el libro tiene un porqué de estar ahí y no es simplemente turístico, sino que habla de la historia de Buenos Aires. Claro, claro. Estuve haciendo el checklist de los lugares que estuviste investigando, conozco bastante, pero hay lugares que no, ¿eh? Hay lugares que no pude registrarlo en mi memoria, así que seguramente no los visité. La ciudad, aparte, bueno, Buenos Aires tiene la particularidad de ser una ciudad bastante distinta a otras ciudades, no solamente de la Argentina, sino de la región, ¿no? Tiene como una identidad muy propia. Sí, y cada barrio tiene lo suyo. Por ejemplo, vamos a pasar por los barrios más históricos, el casco histórico, Montserrat, San Nicolás, San Telmo, La Boca, pero también hablo de Puerto Madero, que tiene una historia muy interesante de cómo fue la construcción de este barrio, que es el más caro de Latinoamérica, pero que antes no era así. No, claro. Es toda una historia pasada para descubrir que quizás el porteño ya se olvidó, porque hasta teníamos plaza en Puerto Madero en una época, ¿no? Y se dice que Buenos Aires siempre le dio la espalda al río, y en una época no le daba la espalda al río, como que fue cambiando mucho la fisonomía de la ciudad. Sí, cuesta revertir esa situación, ¿no? De hacerse amigo del río estando acá en la ciudad es difícil. Bueno, más que interesante, Leila. Y éxitos entonces, recién salidito de imprenta, Rincones de Buenos Aires, lo pueden encontrar en las librerías, ¿eh? Sí, en todas las librerías, online, así que espero que les guste mucho, Diego, y que descubras algún lugar nuevo y que después me cuentes. Y sí, ya me estuve fijando. De hecho, tenemos en la familia tenemos agendada la salida, que es subirnos al bus turístico de la ciudad, que todavía no lo subimos nunca. Es que yo, perdón, si yo hago una estadística, si hago una estadística entre porteños de 10, yo creo que se debe haber subido 1 o 2. Totalmente, es así. Este libro, yo dije, bueno, quiero sorprender a los porteños también, cuando lean el libro. Y seguramente lo vas a lograr. Bueno, Leila, gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos, Diego, buenas noches. Y mucha suerte con la difusión del libro. Muchas gracias. Chao, chao. Leila Aysen, periodista especializada en viajes y autora de Rincones de Buenos Aires. ¿A dónde te gustaría ir? ¿Dónde te gustaría ir los bares? Los tengo casi todos. Ahí me estuve fijando. Los bares, sí. Viste, el laburo, periodismo te da esas cosas.